Ok. Das control de sonido afuera, afuera. Aló. ¿Me escuchan? Sí. Y ahí se Dígame. te oye bien, se te oye mucho la gente alrededor. Ah, ya cierro las puertas. Ay, 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 ay. Un segundito. Un segundito nomás. Deben un segundito y ya comenzamos en firme. Ok, listo. Bueno, aquí, listo. Ok. Muy buenas tardes. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre cetoacidosis diabética. Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando Mizar de la O, soy fellow de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. El tema de los que vamos a hablar el día de hoy es algo un poquito de historia, los actores involucrados en todo este proceso de lo que es la cetoacidosis diabética, la definición como tal, sus principales causas, la fisiopatología, los síntomas signos y síntomas, y ya lo que es unos objetivos de tratamiento que se plantearán en la charla. Bueno, para recordar de todas maneras, quito esto aquí, perfecto. Para recordar de todas maneras, haciendo un breve repaso de la historia de lo que ha sido el proceso evolutivo de la cetoacidosis diabética, hay reportes que comienzan a hablar sobre eventos cetogénicos a nivel del año 1800, y ya en el 57 comienzan a hacer una identificación de lo que es la presencia de acetonas en los pacientes, en este tipo de pacientes a nivel urinario. Y además ya entre el año 1870 y 1880 ya comienzan a hacer algunas descripciones clínicas. Específicamente el señor Kussmaul habla sobre una respiración agónica y profunda, lo cual posteriormente se le llamó en honor a la persona que lo descubrió, la describió, la respiración de Kussmaul. Hay un evento, ya comienzan a considerarse el uso y la presencia de los acetatos y los beta-hidroxibutiratos como parte de la clínica del paciente, y a pesar de ello, solo podíamos hacer una descripción de los cuadros clínicos, pues no fue sino hasta el año 1921, tras varios descubrimientos y accidentes, descubrieron fue la insulina. Cuando descubrieron la insulina, antes de la era de la insulina, la mortalidad de lo que se describía como la cetoacidosis diabética era muy alta, y su mortalidad oxidaba más o menos hasta un 95%. Sin embargo, comienzan ya a plantearse que parte del manejo, lo que es el uso de perdón, el uso de las terapias de insulina. Ahí se comienzan a presentar, se comienzan a comentar sobre, comienzan a comentar sobre las altas, los inicios de terapias como altas dosis de insulina para tratar de contrarrestar. Se dan cuenta de que inicialmente esto no favorece, inclusive puede llevar a otras complicaciones, hasta que comenzaron entre la época de los 70 hasta los 90, comenzó a presentarse eventos, ya protocolos establecidos y los inicios de administración de flujos de insulina, y también como el hallazgo de que había una relación con la aparición de los edemas cerebrales muy frecuentes en los pacientes en esta época. Comenzó a plantearse el manejo y la administración de los líquidos que podía estar relacionado con ello. A pesar de ello, es muy reciente, apenas desde principios de siglo nosotros podemos ver de que ya comienzan a hacerse
consensos, pues casi todos tratan de tener una definición muy variada sobre el manejo de la cetoacidosis aguda, que se hacen ya las primeras publicaciones entre el 2000, en la época del 2000, y ya al tratar de hacer una implementación de protocolos y comenzamos a ver una notoria reducción de la mortalidad que inclusive nos lleva a valores menores del 1%. Hasta el punto actual en el que nosotros ya vemos que se hace el primer gran estudio de manejo de líquidos en niños, que fue reportado inclusive en el New England Journal, como lo vemos acá, en el que se trató de, fue un estudio de 13 centros en el que se trató de diferenciar cuál era el mejor líquido y cuál era la mejor esquema de líquidos, en el cual al final, basados con el manejo de soluciones salinas versus solución salina al medio, demostrando que inclusive estos esquemas no variaban mucho con relación a la frecuencia y la aparición de edemas cerebrales. Ya cuando ya vamos a hablar de los actores involucrados, nuestro primer actor involucrado en esta escena es la célula beta de Langerhans. Se encuentra ubicada esta célula a nivel de los islotes de las células del páncreas. Nosotros sabemos de que esta es la encargada principalmente de la producción de la insulina, que es el segundo actor en el que nosotros va a participar este proceso. Entonces, la célula beta de Langerhans trata y hace su producción de insulina a través, la insulina como tal es una hormona que va siendo de gran molécula y que va a ir disminuyendo proporcionalmente de tamaño. Nosotros vemos en la imagen, en la imagen, nosotros vemos que luego de los estímulos como lo que es el aporte de la glucosa, va a llevar a que haya una estimulación de la cadena de RNA de proinsulina que va a llevar esto hacia el retículo, la cadena de RNA va a facilitar la síntesis como tal a nivel del retículo endoplásmico de la preproinsulina. Esta preproinsulina se transporta en pequeñas vesículas hacia el aparato de Golgi, donde hace uno de los últimos empaquetamientos de la proinsulina y va a favorecer lo que es la conversión de la insulina en unas pequeñas vesículas que, como vemos acá más adelante, esas vesículas bajo ciertas condiciones, específicamente la producción, en especial el estímulo de glucosa o la estimulación de catecolaminas, va a favorecer y la intervención también de la presencia de canales de calcio va a facilitar la salida y la secreción del proceso de la salida de la insulina a nivel de los islotes de Langerhans. Esta insulina se va a transportar directamente y va a irse dirigida hacia el torrente sanguíneo. De tal manera, nosotros vemos que la regulación de la liberación de insulina está dado por tres componentes. Hay unos estimulantes de la liberación de insulina, hay unos inhibidores como tal y hay unos amplificadores de esta liberación, que es mediado por azúcar. Entonces vemos que la estimulación de la liberación de insulina, la más importante es la glucosa, pero también vemos algunos aminoácidos tales como la leucina, y también los estímulos neurales mediados por estímulo vagal y la acetilcolina, y algunos medicamentos pueden favorecer esa estimulación que también se usa en el manejo crónico de la diabetes. Pero también vemos amplificadores como las hormonas entéricas, los grupos neuronales, como especialmente por efecto beta-adrenérgico mediado por catecolaminas, algunos fármacos y los aminoácidos como la arginina que se puede producir cuando ocurre catabolismo de alguno de las proteínas de las células musculares. Hay unos inhibidores también de manera indirecta, cuando lleva unos estímulos más que todo incrementados, efectos alfa-adrenérgicos como tal, pueden conllevar a la inhibición de
la producción de insulina y el exceso inclusive de la producción de la enzima de la somatostatina puede favorecer a la inhibición de la misma y otros medicamentos como los betabloqueadores, la clonidina y la fenitoína como tal. Nosotros vemos ya cuando la insulina se ha transportado a nivel de la célula diana, que puede ser el músculo, el hígado, como por ejemplo, van a llevar a tener un efecto anabólico meramente predominantemente en estas células. Y este efecto anabólico se va a relacionar sobre varios procesos. Uno que va a permitir la captación de la glucosa a la célula diana y va a permitir que al captarse, al llegar la insulina, activar la vía de la pirofosfato y de la fosfodiaquinasa, mediante la formación de las vesículas GLUT4, va a favorecer la entrada de glucosa a la célula y esta glucosa muchas veces es utilizada para la formación de glucógeno que va a llevar un efecto metabólico como tal. Como también podemos ver que por la vía de mTOR va a estimular la producción y la formación de síntesis de proteínas y va a tener un efecto anabólico como tal que va evitando el catabolismo y la producción de muchos aminoácidos. Ya viendo la definición, como había comentado en la historia, a pesar de que todos tenían un contexto de que era conocido de que para que fuera la cetoacidosis, que es una complicación como tal una complicación aguda de la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 1, aunque también puede ser de la diabetes tipo 2, para que ocurriera o se pudiera definir como tal, debía haber en sí tres elementos importantes. Uno, el déficit de insulina como tal, que iba a conllevar a esto a su vez a un incremento en los niveles de glucosa. Segundo, en la formación de la presencia de cuerpos cetónicos, que iba a conllevar a disminución, a un consumo del bicarbonato como tal, que explicaré más adelante, y esto a su vez a una disminución a nivel del pH. La primera que hizo la clasificación fue ADA en el año 2000. Su clasificación inclusive fue mucho más amplia y no solamente trataba de completar las características de glucosa, el pH y el bicarbonato, la presencia de los cuerpos cetónicos, sino también el compromiso y el estado mental. Sin embargo, por algunas condiciones y en los países en desarrollo se tiene algunos problemas, especialmente con lo de la presencia del anion gap, pero sí predomina la presencia de cuerpos cetónicos, la presencia de los cuerpos cetónicos y la presencia de la triada como tal, la hiperglicemia, la acidosis y la disminución del bicarbonato. Recientemente, ya para pediatría, la ISPA, que es la que ha tratado de categorizar la cetoacidosis diabética en el paciente pediátrico, pues ya ha dado una definición un poco más orientada hacia nuestros entornos, en el que se enfoca más de que debe haber una presencia de hiperglicemia, que es definida como mayor a 200 miligramos sobre decilitro, asociada a una disminución, a una acidosis dada por una disminución del pH en menor a 7.3 y una disminución del bicarbonato, con la documentación adicional de que haya presencia de cuerpos cetónicos que pueden ser medidos directamente por el beta-hidroxibutirato o que pueden ser dados por la medición indirecta mediante la medición de cuerpos cetónicos a nivel de orina. Con la presencia de ellos, ya hicieron una clasificación que daba de moderada a severa, sin embargo, y esta es como que más predominante, sin tener una relación directa con el estatus mental que como se hacía previamente, se ha demostrado en muchas condiciones en que el estatus mental, a pesar de que hay pacientes que con un pH en 7.2 ya tienen un deterioro severo del estatus mental,
En pediatría también hemos visto pacientes con pH en 6-9, pero que están completamente, su estado neurológico no se ve clínicamente afectado. Entonces, por eso se eliminó la clase, para evitar este tipo de errores, la presencia del estatus mental dentro de la clasificación. Otra característica de ello es que el anion gap tiene que ser, que lo han registrado muchas veces, que se debe encontrar aumentado, y esto es más que todo por esa relación a nivel esta relación que existe como tal de la presencia de estos aniones, que es la glucosa en este caso, que puede, y de otras mediciones indirectas como tal. Las principales causas, bueno, haciendo una clasificación, encontré esta muy sencilla y muy llamativa, a la cual le llamaron las 6C. Entre ellas, la principal causa, que es la que se ha encontrado, es la infección. También hallaron la insulinopenia, que puede ser relativa o absoluta. Relativa en los casos de diabetes mellitus tipo 2, o absoluta en los casos de diabetes mellitus tipo 1. También documentan los infartos, aunque no aplica mucho para infarto agudo del miocardio, pero no aplica mucho para pediatría, pero sin embargo sí demuestra de que los eventos de estrés o las lesiones isquémicas como tal pueden favorecer más fenómenos de cetoacidosis. Y lo hemos encontrado también como la manera como se hace el debut de la diabetes mellitus tipo 1, una documentación inicial. Y por último, que se ha visto con mucho más frecuencia en los países desarrollados, es la presencia de una pobre adherencia a la terapia con insulina. Nosotros vemos en este cuadro donde las características mayores, o sea, las tres principales causas que se ven son el debut de la diabetes mellitus, la presencia de infecciones o las pobres adherencias, y otras causas como puede ser el consumo de alcohol o consumo de drogas, que también pueden generar destacar estos eventos de cetoacidosis. Vemos que en los países desarrollados está en menor frecuencia las infecciones, pero mucho más incrementado la pobre adherencia. Lo vemos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero si uno ya comienza a mirar en los países en vías de desarrollo o niveles intermedios de desarrollo, con excepción de Brasil, vemos que las principales causas ya son infecciosas, como es en Indonesia, en España, en Siria, o en Taiwán. Inclusive lo vemos como principales causas de debut. En algunos países tales como en algunos países tales como China, pues no hay unos registros grandes de que sea la causa del debut, pero muchas veces, y en los países desarrollados también se ha encontrado que es baja la causa del debut, pero es más que todo porque se hacen tamizajes tempranos y se hacen estudios para encontrar potenciales pacientes que tengan diabetes mellitus y no hagan el debut como la complicación aguda de la cetoacidosis diabética. Eso hace parte de sus políticas. Y hablando de la fisiopatología, nosotros vemos que sea por vía indirecta o sea por vía directa que es la evolución propia de la diabetes mellitus tipo 1, donde hay una destrucción de la masa celular de células beta, o sea porque en algunas condiciones en la diabetes mellitus tipo 2 va a generar una destrucción como tal de esta masa celular. En algunos registros hablan del 20%, en este hablan de un 10%, va a conllevar a fenómenos de insulinopenia. Esta insulinopenia asociada además a factores precipitantes, como podemos ver, como incrementos de la hormona del crecimiento que se ve en la etapa del desarrollo, incremento del cortisol que se ve bajo situaciones de estrés, incremento del glucagón o incremento de la epinefrina, que a estas últimas tres se pueden estar relacionados más con procesos inflamatorios, van a conllevar a lo que
es la suma como tal de los excesos de las hormonas contrarreguladoras, predominantemente el glucagón, y la deficiencia de insulina. Este es el punto de la base de cómo comienza el proceso de la cetoacidosis diabética. Este fenómeno de deficiencia de insulina y de exceso de hormonas contrarreguladoras van a favorecer a nivel del adipocito un incremento en la lipólisis. Y este incremento en la lipólisis lo que va a facilitar es la formación que los triglicéridos se conviertan en ácidos grasos libres y en formación de glicerol, y estos ácidos grasos libres van a aumentarse a nivel de la circulación. Ya sabemos que por la déficit de insulina y, el exceso de hormonas contrarreguladoras también ya hay de base un incremento de los niveles de glucosa. Esta producción de ácidos libres en el torrente sanguíneo, cuando llegan a nivel del hígado, lo que va a favorecer a su vez es mayor producción de acetilcoenzima A. Esta vía de acetilcoenzima A va a facilitar, va a permitir todavía la producción de energía mediante el ciclo de ácido tricíclico, pero no toda la acetilcoenzima A va a poder ser utilizada, y al no ser utilizada, muchas de estas se va a convertir en acetilcoenzima A, y mediante la hidroximetilcoenzima A va a llevar a la formación de acetoacetato e hidroxibutirato, que pueden ser que ya son los cuerpos cetónicos como tal propiamente dichos, y que tienen una capacidad de pasar en reversión. O sea, tanto el acetato se puede convertir en beta-hidroxibutirato, como el beta-hidroxibutirato, para ser eliminado, se convierte en acetoacetato. Y el acetoacetato va a producir más los segundos elementos, que son ya propiamente las acetonas. Por otra parte, ese déficit como tal de insulina a nivel del hígado va a generar un incremento en la estimulación de la glucosa, y esto a su vez, este incremento en la producción va a facilitar la hiperglicemia. La hiperglicemia entonces está en gran parte, por la producción, el estímulo hepático como tal dado por el déficit de insulina. 2, por el evento de que como ya no hay producción de insulina, pues entonces las células musculares no van a tener capacidad para captar esa glucosa y tomarla en el ciclo energético que ellos necesitan. 3, porque hay debido a que los potenciales desencadenantes están relacionados también con las mismas hormonas contrarreguladoras, van a incrementar más la producción de glucosa, y esto va a llevar relacionado a esta hiperglicemia como tal, va a generar lo que le llamo una glucuronización de las células de los macrófagos, y va a favorecer a estos macrófagos un fenómeno de activación macrofágica, que va a comenzar a hacer una descarga de citoquinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral, la interleuquina C y la interleuquina 1B. Fuera de esto, esta producción de interleuquinas va a generar inicialmente el objetivo mucho de ello es tratar de incrementar la producción de insulina, pero al ser fallido esta producción de insulina, pues va a incrementar más ácidos grasos, va a incrementar más la respuesta inflamatoria, y esto va a generar una reducción en los niveles de óxido nítrico a nivel de las células endoteliales, lo que va a favorecer y llevar a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se va a manifestar de múltiples maneras. Resaltaré estas. Puede facilitar inclusive fenómenos trombóticos y pueden llevar a trastornos de coagulación, pero hay otros de todas maneras. Como había comentado, esa disminución de insulina que va a hacer de que disminuya la captación de la glucosa de las células del músculo, como vemos en esta imagen, pues va a incrementar el catabolismo proteico, y esto va a favorecer la producción de más aminoácidos.
Entre esos aminoácidos se encuentran las leucinas y las isoleucinas, y esto va a ser más sustrato para la producción de los cuerpos cetónicos a nivel hepático. También inclusive estos catabolismos aumentados pueden llegar a unos niveles tan altos que pueden llevar a signos de rhabdomiólisis importante, que puede ser visto entre un 10 a un 15% de los pacientes. Bien, la formación de estos cuerpos cetónicos y la cetona, pues por último va a actuar en varios frentes. A nivel de la circulación, nosotros vemos que a nivel extracelular los cuerpos cetónicos van a combinarse con el bicarbonato y tratar de y lo que va a hacer es que van a tratar de cierta manera tratar de hacer una expulsión de esa mayor producción de hidrogeniones mediante incremento en la respiración, como también podemos ver este último fenómeno, que este incremento de los hidrogeniones van a llevar a un incremento en la producción, a generar la propia acidosis como tal. Por otro lado, este incremento, tanto el incremento de azúcar y la hiperglicemia, va a llevar a que haga fenómenos de cetonuria a nivel del riñón y van a fomentar más la poliuria y la polilidixia, y al aumentar la poliuria va a llevar un arrastre de electrolitos asociados que van a llevar a que el paciente vaya a un estado de deshidratación y a condiciones de hipovolemia relativa en muchas ocasiones. Estas condiciones de hipovolemia como tal, pues lo que hace es que las hormonas contrarreguladoras que están más activadas, pues van a llevar a un incremento más de hiperglicemia y más eventos relacionados con más eventos de producción de acetonas. Por otro lado, el mecanismo, hay algo importante que se ve acá que no está descrito previamente, y es que la formación de el hidroxibutirato en los cuerpos extracelulares pues se separan en una forma de anión de hidroxibutirato y en hidrogeniones. Los hidrogeniones se unen con el bicarbonato, y lo que va a favorecer es que hay una pérdida de ese bicarbonato a nivel de los pulmones, pero también vemos que ese incremento en la producción de sodio inicial que nosotros vemos acá va a incrementar y va a facilitar la producción del gasto urinario como tal y de sodio. El riñón, entre esos mecanismos que trata de mantener, pues las hormonas suprarrenales tratan de retener algo más de sodio, y incrementa la producción de aldosterona, y este incremento de producción de aldosterona indirectamente también hace que incremente la producción, la excreción como tal de potasio, haciendo de que el paciente tenga una pérdida completa, una pérdida a nivel corporal total de los niveles del potasio, de la presencia de potasio corporal. Por último, ya como he comentado, estos síntomas de disfunción endotelial, esta acidosis severa y esta deshidratación severa, pues van a favorecer la condición más grave en pediatría de la cetoacidosis diabética, que es el edema cerebral. Las descripciones que han comentado, de todas maneras, el edema cerebral es que realmente cuando el paciente está en debut de cetoacidosis diabética, ya está en un nivel en un nivel de edema cerebral que, aunque este es subclínico, generalmente es posteriormente reversible si se hacen las intervenciones adecuadas. Estas intervenciones, pero si no, va a llevar al edema cerebral y a conllevar a la muerte, que es la principal causa de mortalidad de la cetoacidosis diabética, el edema cerebral como tal. Nosotros vemos en este contexto, lo que vemos es que esa producción de beta hidroxibutirato indirectamente, y aquí lo que vemos es una neurona
va a llegar a nivel del cerebro y va a entrar a nivel de la parte, a nivel de los, va a generar un incremento local como tal de hidrogeniones. Este incremento al principio el cuerpo va a tratar de sacarlo, va a generar la estimulación de los canales NH1 y lo que va a hacer es que va a tratar de sacar los hidrogeniones tratando de meter más sodio. En condiciones normales, aunque igual no es una condición normal, lo que está ocurriendo acá, la presencia de hidroxibutyrato en altas concentraciones no va a favorecer esto. Si la insulina estuviera presente, pues va a tratar a su vez de sacar este sodio indirectamente, pero como no ocurre este evento, como no está la activación de la insulina como tal, entonces lo que va a haber es que este sodio se va a mantener a nivel intracelular y va a ser también uno de los osmoles que van a favorecer y por activación de las acoporrinas la entrada de agua a las células neurológicas, a las neuronas, siendo uno de los factores principales de lo que ocurre a nivel de el edema cerebral. Este también es un proceso que no es rápido y que es lento, y además de eso de que las intervenciones que uno realiza trata en lo posible de que, aunque el objetivo es tratar de disminuir, de controlar este edema cerebral, pues no puede serlo muy rápido porque también podía generar lesión neuronal como tal, dado por esta ya presencia de homóstasis que se encuentra a nivel intracelular. Y hablando de signos y síntomas, como vemos en el edema cerebral, pues, y a nivel del sistema nervioso central, dado ese mismo edema cerebral que está presentando, pues indirectamente va a llamar a dar la sensación de polidicsia, pero también podemos ver deterioro del paciente que puede llevar a letargia y estupor, alteraciones de la agudeza visual como tal. Cuando los niveles de los cuerpos cetónicos están muy incrementados, el paciente va a tener un aliento a cetonas. Dentro de los mecanismos de la misma acidosis que está llevando, va a favorecer una respiración de Kussmaul. Y dado a estos estados hiperosmolares que va a llevar una diuresis osmótica en gran medida y a la glucosuria, va a llevar a poliuria y cetonuria, y en menor medida, pero también presente, inclusive que puede llevar a problemas diferenciales. El paciente va a tener náuseas, vómitos, dolores abdominales que inclusive pueden simular apendicitis y que pueden generar gravedad y que pueden ser necesarios, y muy importante resaltar el diagnóstico y las intervenciones, los diagnósticos diferenciales y sus posibles intervenciones como tal. Ya por último, el tratamiento, aunque el pilar del tratamiento son dos líneas más que todo, es corregir la acidosis y la cetosis como tal y corregir la deshidratación. Para corregir la acidosis, indirectamente se tiene que restablecer la causa, la homeostasis del paciente, y para eso se debe pensar que hacer una terapia en el que se haga el papel de la insulina como tal, y usar insulinas, y que aunque los consensos generales son tratar de usar insulinas de acción corta, pero en infusiones pueden ser aplicadas otro tipo de insulinas dependiendo de algunos contextos y algunos protocolos, pero el objetivo es mantener es comenzar a darle la insulina que le está haciendo falta al paciente. Y además, como es un paciente que normalmente se va a encontrar en deshidratación, pues hay que corregir la deshidratación. Si nosotros vemos esta deshidratación, debe ser corregida de manera lenta como tal, y se aspira a que el control completo sea en el curso de 24 a 48 horas. Sin embargo, si el paciente se encuentra con signos de choque o eventos
inestabilidad como tal, nosotros pues deberíamos hacer correcciones rápidas. Ya inclusive el artículo del New England que les comenté previamente decían de que no había un impacto neurológico, así que si el paciente tiene signos de choque, pues debería usarse abolos de bajos, preferiblemente 10 cc por kilo, y que puede ser, idealmente sería con soluciones balanceadas. Por último, también tratar de restaurar la glucosa en la sangre mediante el mismo esquema de insulinoterapia. Monitorear las complicaciones de la cetoacidosis y su tratamiento, al cual hay un punto que comenté, que es el potasio, aunque no está descrito como tal en las complicaciones no está descrito en la enfermedad como tal de la cetoacidosis diabética, pero en realidad se hace parte como que va a ser un presente que siempre va a estar en esta patología. Entonces, el potasio debe ser tratado, corregido, y sin embargo, el problema es que, aunque se pueden encontrar con niveles séricos altos, al final, y la verdad es que pueden tener volúmenes totales de potasio muy bajos. Entonces es importante siempre que estos pacientes hacen monitoreo del electrocardiograma para determinar si el trastorno de potasio que está presente está generando manifestaciones cardíacas y hacer correcciones adecuadas para ello. O sea, lo que necesite, si es hipocalemia, hipercalemia, y en el caso de que esté en hipocalemia pues, o en normocalemia, pues siempre pensar en que hay que adicionar porcentajes de potasio a ellos. Identificar y tratar cualquier evento precipitante. En realidad, a pesar de lo que he comentado, que el proceso final de la cetoacidosis puede llevar hacia un edema cerebral, debemos de todas maneras, van a existir complicaciones asociadas, por ejemplo, la presencia de los eventos precipitantes como las neumonías o las infecciones urinarias que pueden estar presentes deben ser tratadas como tal. Hay complicaciones relacionadas directas que no las documenté, como el edema pulmonar también puede estar presente. La mayoría de los pacientes tienen un edema pulmonar subclínico, pocas veces clínico, pero sí está. En lesiones trombóticas dentro de comentadas, como por ejemplo por la presencia de este mismo disfunción endotelial previamente descrita, a la cual hay que hacer intervenciones, y uno de los factores de riesgo que se han descrito como tal es el uso de catéteres de acceso central. Pueden favorecer esta formación de trombosis. No solamente el edema cerebral como complicación neurológica, sino también la presencia de trombos a nivel de ACVs neurológicos, ACVs que van a generar trastornos vasculares neurológicos y que también pueden generar fenómenos isquémicos en el paciente y llevar a que también deben ser intervenidos y tratados de manera oportuna. No todo va a ser edema cerebral, y hace importante de que es un paciente que debe ser monitorizado en una zona mínimo, por lo menos de cuidado intermedio, si su gravedad es leve, dentro de las clasificaciones previamente dadas, o si es importante la unidad de cuidado intensivo, en el caso de que esté en unas condiciones de mayor severidad, además de sus tratamientos asociados. Listo, eso es todo. Orlando, muchas gracias por tu presentación.